Hola, esta es la primera clase de teoría de conjuntos. En esta clase vamos a ver las propiedades de los conjuntos. Comúnmente, los conjuntos son introducidos como colecciones de objetos con alguna propiedad común. Por ejemplo, un conjunto siempre se encierra entre llaves y digamos que tenemos a los números. Es algo natural. Sí. Imagínense que tenemos los primeros 5 números. Entonces, ¿cuál es la relación entre ellos? Es que son los primeros 5 números. Ahora, pues les estamos dando esa propiedad, que son los primeros 5 números. Pero la noción de propiedad merece un poco más de análisis. Algunas propiedades frecuentemente consideradas en la vida diaria son tan vagas que difícilmente son admitidas en las matemáticas. Consideremos, por ejemplo, el conjunto de todos los borregos gordos. Entonces, tenemos un borrego, pero ¿cómo sabemos que este borrego que estoy dibujando está gordo? ¿Qué tan gordo es gordo? ¿Cómo sabemos si este borrego es gordo o no? Entonces, imaginemos otro ejemplo. Ahora consideremos el conjunto, tomemos este ejemplo, de aquellos números que se pueden escribir con lápiz y papel. Todos los números, que son, estos podrían llamarse naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así. Em, de todos estos, vamos a considerar todos los que pueden ser escritos con lápiz y papel. Pero ¿cuál es el problema? Que por ejemplo, si yo quiero escribir el número 10 a la 10 a la 10 en notación decimal, ¿a qué me refiero con notación decimal? Que sería un 1, 0, 0, 0, 0, y todos estos ceros van a ser 10 a la 10 ceros. Entonces tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque no podríamos escribir ese número, o al menos nos tomaría millones de años escribir ese número. Imagínense, si tomáramos al menos 300 años de trabajo continuo, escribiendo un cero por segundo, pues tardaríamos eso, 300 años. No nos da la vida. El problema para admitir estas propiedades como buenas es causado por el significado vago de puede, que decíamos todos los números que pueden ser escritos con lápiz y papel. Entonces, hay un significado vago en puede. Hay unas personas que van a poder escribir ciertos números y otras personas que no van a poder. Una forma de remediar este tipo de dificultades, o algunas otras similares, es decir explícitamente qué significa puede, o ponernos de acuerdo en qué significa gordo. Por ejemplo, estableciendo que gordo es pesar más de 100 kilogramos, pues ya tendríamos que sería un borrego gordo. Sin embargo, el determinar los elementos de un conjunto sabiendo que son los que satisfacen cierta propiedad sigue siendo complicado. Para ilustrar esta afirmación, construiremos un conjunto en el que será más difícil ponerse de acuerdo en un criterio que permita definir bien el conjunto. Y ahora va una linda historia. Se cuenta que en un lejano poblado de un antiguo emirato había un barbero llamado As-Samet, ducho en afeitar cabezas y barbas, maestro en escamondar sanguijuelas. Un día, el emir, dándose cuenta de la escasez de barberos en el emirato, dio órdenes de que todos los barberos del emirato solo afeitaran a aquellas personas que no pudieran hacerlo por sí mismas. O sea, todas las personas en este pueblo tienen que ser afeitadas, ya sea por el barbero o por ellas mismas. Un cierto día el barbero fue llamado a afeitar al emir, y le contó a este sus congojas. En mi pueblo soy el único barbero. Si me afeito, entonces puedo afeitarme por mí mismo, y por lo tanto, no debería afeitarme el barbero de mi pueblo, que soy yo. Pero si no me afeito, lo debe hacer un barbero por mí, pero no hay allí más barbero que yo. El emir pensó que tales razonamientos eran muy profundos,
a tal grado que premió al barbero y el barbero vivió eternamente feliz. Ahora pensemos. Si consideramos como P de X la propiedad que caracteriza a X, no es nada más que una notación para denotar que X tiene cierta propiedad. Vamos a decir que esta propiedad es: el habitante X del pueblo no se afeita a sí mismo. El habitante X del pueblo no se afeita a sí mismo. Sea B, el barbero. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿B tiene la propiedad o no? Es decir, ¿P de B es cierta o no? Recuerden que P de B se entiende como la propiedad que tiene B, y estamos definiendo a B como el barbero. Entonces, como habíamos definido, la propiedad es si el habitante, lo que está dentro del paréntesis, se afeita a sí mismo o no. Entonces, P de B sería decir: el habitante B del pueblo no se afeita a sí mismo. O sea, el barbero del pueblo no se afeita a sí mismo. Eso significa que B no tiene la propiedad. Pero si B no tiene la propiedad, entonces B se afeita a sí mismo y por lo tanto no es afeitado por el barbero. Pero como B es el barbero, entonces B no se afeita a sí mismo, así que tiene la propiedad. En conclusión, no sabemos si B tiene o no la propiedad, pues la propiedad P de B es cierta y falsa a la vez. Es una paradoja, frecuentemente conocida como la paradoja del barbero. Las propiedades anteriores y otras similares no definen conjuntos. Esto es, todos los objetos que gozan de la propiedad no pueden ser coleccionados en un conjunto. Esta observación nos puede llevar a preguntar: ¿qué propiedades sí definen conjuntos? Desafortunadamente, no hay manera de conocer esto. Y algunos resultados de lógica, especialmente el llamado teorema de incompletitud de Gödel, o de Gödel, indican que una respuesta plena es imposible. Para nosotros, una propiedad es una proposición tal que para cualquier objeto es posible decidir sin ambigüedad si dicho objeto la verifica. Si un objeto X verifica la propiedad P de X, decimos que la propiedad es verdadera. En caso contrario, decimos que la propiedad es falsa. Cuando P de X es verdadera, también decimos que el objeto X tiene la propiedad de X.